Política accionaria, la Gran Depresión, taller de lectura y escritura, estudiantes de ingeniería financiera. Hola, mi nombre es Paula Daniela Castellanos Pinzón. Hola, mi nombre es Laura Juliet Guerrero Flores. Hola, mi nombre es Juan Manuel Nieto Galeano. Hola, mi nombre es Juan Daniel Vargas Maecha. Para entrar en contexto, la Gran Depresión fue una crisis financiera durante los años 1930. Este hecho se derivó de una serie de errores en base a una sobreproducción, una mayor producción de bienes y servicios superiores a los demandados y una sobreinversión, ya que se tenían expectativas optimistas que al final desencadenaron en saturación y exceso en los mercados de bolsa. Esto dio paso a la formación de burbujas económicas, alejando a los precios de su base neutral. El objetivo del trabajo es desarrollar una política monetaria y fiscal como base para contrarrestar los efectos y consecuencias de la crisis económica, estos mismos fundamentados en leyes keynesianas. ¿Cuál es la relación del libro Cosmic Comic con respecto a la Gran Depresión y la política accionaria? La relación que se plantea es histórica, geográfica y contemporánea. Los avances científicos del libro Cosmic Comic dignifican el curso de la historia, relacionan el ambiente y lo desarrollado en cuanto a la época para el estudio científico y económico, en medio de ilustraciones políticas que, aunque en su mayoría no son principales, especifican y relacionan a la época con el contexto. Argumentos de autoridad. La base keynesiana en la política monetaria. John Maynard Keynes, un economista británico conocido como el economista que cambió por completo las teorías de la macroeconomía y las políticas públicas en el siglo XX, para el año 1932 describe la situación atravesada por Estados Unidos. Se abren comillas. Estamos hoy inmersos en la mayor catástrofe económica, la mayor catástrofe provocada casi exclusivamente por causas económicas del mundo moderno. En Moscú se sostiene la visión de que esta es la crisis última, la crisis culminante del capitalismo, y de que nuestra sociedad actual no la sobrevivirá. Cabe la posibilidad de que, cuando esta crisis sea examinada retrospectivamente por los historiadores económicos del futuro, se considere que marcó uno de los mayores puntos de inflexión. Se cierran comillas. John Maynard Keynes marca como punto de desarrollo una serie de acciones capaces para evitar la recaída del mercado, donde el paso del tiempo junto con estas enseñanzas sostendrán una economía nacional y mundial constante, fomentando el crecimiento de conocimientos y técnicas en las actividades bursátiles. Como segundo argumento, se tiene la teoría de Friedman y Jacobson. Friedman y Jacobson son dos economistas estadounidenses que para el año 1969 traducen el error histórico de la economía como una teoría. Se abren comillas. Lo que da una avalancha su enorme tamaño y poder destructivo es el proceso acumulativo que se va dando durante su declive. Se cierran comillas. Haciendo referencia a que una roca enorme puede iniciar una avalancha, pero cuando ya va a terminar dejó un paso de destrucción, y asimismo es la economía y el mercado bursátil. Tiene la capacidad de crecer fomentando un daño, pero a la vez tiene la capacidad de dejar huella, historia, visualización e ideales. La Gran Depresión de los años 30 no era esperada por muchos. Los economistas preveían un aumento en el mercado bursátil. No tenían pensado que pasara en tan pocos días la caída en picada del mercado financiero. Cuando el país se dio cuenta que habían destrozado su soberanía monetaria norteamericana, fue el 29 de octubre de 1929, el llamado Martes Negro, donde 16 millones de acciones entraron a la venta en la bolsa, lo que causó el desplome de la misma. Desde ahí, las empresas automotrices y de electrodomésticos impulsaron la economía estadounidense para que no cayera más mientras se aplicaban las políticas keynesianas. En este argumento de analogía que dice, antes de la crisis bursátil de 1929 y de la Gran Depresión Económica de Estados Unidos, los más reconocidos economistas preveían que la economía y la bolsa de Nueva York seguirían subiendo, tanto que el célebre profesor Peter Drucker, negociador internacional, predijo un aumento en 1929 de la bolsa, y ante el fracaso
estrépitosos de su conjetura, Ducker no hizo ninguna previsión económica durante el resto de su vida. Sin embargo, para el desarrollo económico internacional significó un punto de partida necesario para demostrar que las políticas deben estar sujetas a cambios y que el mercado bursátil, aunque puede ser predecible por bases históricas, nunca va a llegar a ser un patrón lógico, y es necesario la implementación de inversiones privadas y los créditos. Este argumento nos hace ver que nadie puede predecir el mercado a futuro. Pueden existir bases sólidas e históricas, pero nadie sabe qué pasará el día de mañana en los mercados financieros. En relación con el libro Cosmic Comic, en el libro podemos ver la época entre 1929 y 1931, las cuales están en precrisis financiera y la otra está en un intervalo de tiempo en el cual la crisis financiera está siendo un gran problema, pero el libro, al darle un enfoque a la astronomía, no nos hace ver la crisis que está pasando en ese momento. Un ejemplo puede ser en 1931, cuando Milton Humason, en Pasadena, California, apuesta los dólares con su viejo amigo del pasado, el cual, analizándolo visualmente, parece un trabajador de la tierra, y en ese momento debió estar pasando una gran necesidad como para ponerse a apostar unos dólares. Entonces, en el libro Cosmic Comic, el enfoque total no es la Gran Depresión, pero sí están los años en que ocurrió esta misma. Y ya que el enfoque del libro, como lo dije anteriormente, no era la Gran Depresión, sino el estudio de los cuerpos celestes y explicarnos la teoría de la relatividad y los grandes descubrimientos astronómicos, la relación con el libro la tendríamos solamente con las épocas. Sabemos que la Gran Depresión fue una crisis financiera mundial en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, generada por el crecimiento acelerado de Estados Unidos frente a potencias europeas. Esto provocó una transformación en su economía, ya que su uso excesivo del crédito condujo a una caída en la Bolsa de Valores de Nueva York. Esto se puede ver evidenciado en la película Wild Boys of the Road de 1933. En la obra titulada Cosmic Comic se puede relacionar con este porque se evidencia en el libro que, a pesar de no proyectar una crisis, tratan de perfeccionar el mercado a través del descubrimiento científico y la innovación. Argumentos de causa. Primero, la muerte en tiempos de crisis. Tras la crisis económica, la población más vulnerable fueron las clases sociales media y baja, quienes se quedaron sin un sustento económico y sin estabilidad laboral, y quienes se vieron involucrados en una encrucijada de una situación sin salida, causando así cifras de suicidios alarmantes, pues al verse involucrados en el hambre y la recesión económica, esto los llevó a un estado de extrema desesperación debido a la pobreza extrema en la que tuvieron que vivir condiciones realmente inhumanas, lo cual causaba que, a raíz de no haber ninguna solución a su situación, tomaron la decisión de quitarse la vida. También este acontecimiento fue protagonizado por inversionistas de la bolsa de valores, quienes, al verse en la quiebra, también tomaron la decisión de quitarse la vida. Segundo, especulación sin razón. A raíz de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos fue el país más beneficiado, puesto que, al dejar a Alemania en una situación realmente deplorable, pudo tomar fuerza y así convertirse en el dueño del mercado mundial. Pero debido a las inversiones de la bolsa de valores, quienes comenzaron a tener un valor muy por encima de su valor real, y el estallido de la burbuja, como algunos le denominaron, a esta situación en donde las personas pensaban que estaban multiplicando su dinero, pero no estaban invirtiendo dinero real. Por lo tanto, la Gran Depresión, además de haber estallado en Estados Unidos y causar una época en donde hubo una extrema recesión económica, también tuvo consecuencias en Europa. Por lo tanto, a raíz del estallido de la Gran Depresión, fue el fin de la democracia en algunas repúblicas europeas, lo cual derrumbó la economía de numerosas naciones, de lo cual los nazis se aprovecharon para que Hitler diera su discurso político. Por lo tanto, en el libro Cosmic Comic, cuando Milton Humason le pregunta a Albert Einstein que cómo van las cosas por Alemania, él le dice que de mal en peor, porque ya nada puede impedir que los nazis tomen el poder, puesto que a raíz de la Gran Depresión las personas no vieron salida en otro partido
que no fuera el nazismo, y allí fue donde este comenzó a tomar fuerza y se causó la Segunda Guerra Mundial, en la cual hubo millones de muertes y millones de actos realmente inhumanos. Por lo tanto, la política accionaria que se propone es una política accionaria con fundamentos keynesianos, aplicando el proteccionismo neutral como política comercial de defensa nacional, teniendo en cuenta que al proteger la industria nacional se aumenta el crecimiento. Asegurar la industria para una completa competencia contra los emprendimientos, en especial los del extranjero, que son la competencia directa. La potenciación de la industria generando más empleo dentro de sus fronteras. La apertura centralizada de los bienes y servicios mundiales. Favorecer las inversiones promocionando la inversión privada, el consumo y el crédito. El gasto público reflejado en la seguridad social y la educación. Estas son políticas con base en los postulados hechos por el economista John Maynard Keynes